Hola, les traigo una nueva historia de terror. Aclaro que no es mía la historia. Bueno, comencemos. Esto me pasó en 2021 con mis primos en un bosque. Estábamos en un paseo con toda la familia. Íbamos directo hacia un rancho que tenía nuestros familiares hace mucho tiempo. Cuando llegamos allí, nos dieron a mis primos y a mí que desempacáramos la ropa y que después podíamos ir a jugar todos. Quedamos de acuerdo para hacer eso, tomar una siesta y después salir a las 6 de la tarde a investigar. A mí me daba miedo porque eran las 6 de la tarde, ya se estaba oscureciendo, pero sin embargo, mi prima dijo que no tuviera miedo, que ella estaría contigo. Tiempo después llegamos a lo más fondo del bosque, vimos una cabra negra y no le prestamos atención porque es normal que hayan animales. Estábamos en un rancho 10 minutos, después jugamos a las escondidas y yo me escondí con mis dos primas, mientras que nuestro primo menor contaba. Él dijo listo, no, ahí voy. Él empezó a buscar, yo me empecé a preocupar porque, después de 8 minutos, él no nos podía encontrar. Yo llamé su nombre varias veces, pero nunca respondió. Mis primas y yo empezamos a buscarlo, pero nunca apareció. Para ese tiempo ya eran las 7 de la noche, todo estaba oscuro y nosotras seguíamos en lo más fondo del bosque. Mi prima perdió su celular y dijo, chicas, tendremos que correr, mi celular se queda sin batería. Yo me preocupé más y empecé a correr sin dirección con mis primas. Después por fin llegamos al rancho y corrimos a avisarle a mi tía que no encontramos a nuestro primo. Ella se rió y nos miró muy raro. Ella nos llevó a la habitación y nos mostró que nuestro primo todo el tiempo estaba en la habitación jugando con sus juguetes. Yo le dije, primo, ¿dónde estabas? Él se rió y dijo, siempre he estado aquí, y tenía una cara macabra. Esto les pasó a mis tíos. Ellos dicen que cuando ellos eran chiquitos jugaban con tierra en un bosque que era parte de la casa de mi abuela y mi abuelo, y ellos vieron una luz y estaba más adentro del bosque, pero no los dejaban ir porque si no les podría pasar algo. Y el más grande de mis tíos dijo, no pasa nada, vamos, y fueron. Dicen que era de día pero ya se iba a hacer de noche, o sea, cuando entren se iba a ver oscuro. Entonces fueron por una lámpara y se apagó la luz, pero ellos ya sabían dónde estaba y fueron y ya era de noche y la lámpara se apagó, no se veía nada y hacía mucho frío y vieron algo, una cara que daba miedo, y ellos se separaron sin darse cuenta. Mis tíos era 3 y los dos se quedaron juntos, pero eran los más chiquitos, pero tenían 7 y 9 y el más grande tenía como 10 y el más grande se perdió y los otros se pegaron y se desmayaron. Se levantaron y estaban en una cueva. Para ese entonces era de día y se dieron cuenta que habían cuerpos de animales y se asustaron y fueron a la casa pensando que el más grande iba a estar, pero no. Mis abuelos preguntaron por mi tío y dijeron que no está y la policía llegó, pero les hago parte 2. Hola chicos, voy a empezar a hacer historias de terror. Empecemos. Brujas. En México, las abuelas cuentan que cuando caía la noche, la gente corría presurosa a encerrarse. Alumbraban con lámparas de petróleo y se encomendaban a Dios. Las madres de bebés de escasos meses eran las más preocupadas, debido a que a las brujas buscaban la sangre de sus pequeños, en especial los que no estaban bautizados. Es por eso que las personas, para protegerse, usaban tijeras y las colocaban en forma de cruz. También usaban listones, figuras religiosas y agua bendita. Se cuenta que las brujas se presentaban en enormes bolas de fuego, que saltaban y cruzaban los cerros en búsqueda de alguna presa. Se cuenta que para tomar su horrible forma, las brujas se transformaban mediante rituales satánicos. Se desprendían de brazos y piernas, que mantenían cerca del fuego para mantenerlas calientes. Después se ponían las alas y las patas de aves de corral, especialmente de guajolotes. Su boca se transformaba en un pico, con una delgada y muy alargada lengua, con la que podían succionarlas. Posteriormente se iban hasta lo alto de un cerro para prenderse en llamas y emprender su vuelo. ¿Y tú, crees en las brujas? Hace como 3 meses yo conocí a una niña que le vamos a poner Sara. Bueno, a ella le hacían demasiado bullying porque siempre venía desarreglada a la escuela y que sus padres siempre faltaban los bailes. Y eso del colegio, su comida siempre era una veneno o una manzana pequeña. Me sentía súper mal por ella ya que no tenía amigos. Un día en la hora del recreo se sentó en una punta como siempre y vino 3 niños a molestarla y patearla. Obviamente mi colegio es muy chismoso y en vez de avisar a las profesoras, solo se quedaron viendo. Cuando le avisé a la profesora, no le importó y solo se quedó sentada mirando el teléfono. Los niños le empezaron a decir que tenía súper malas calificaciones, que era una gorda, una basura y floja. Quería ayudarla, pero todos estaban ahí y tapaban todo. Cuando solo el timbre entraron a las clases y ella salió corriendo a ver si podía escapar del colegio. Y como había visto tanto maltrato hacia ella, quise ayudarla, pero no lo logramos por razones de que estaba la directora y eso. Ahora que ya estábamos un poco en confianza, me mostró sus moretones y que sus padres le pegaban igual que los niños, que la encerraban y hasta le deseaban la muerte. Lo peor era que no tenía hermanos y ella sola vivía un infierno. Faltó como unos 3 días y cuando volvió me contó que estaba pensando en su 1C1 de 4RC3, la animé como pude. Cuando terminó el recreo no volvió a la clase. Supuse que se había escapado. Al otro día llegó corriendo una vecina llorando y le dijo a las profesoras y a la directora que cómo era posible que hayan dejado que Sara, mi amiga, se haya tirado. Ustedes ya saben. Al enterarse la escuela, toda la escuela, nos reunimos a ver quiénes habían sido los que se burlaban de ella. Y eran como 4 o 5, ya que cada día era diferentes personas. Lamentablemente no lo sacaron de la escuela, pero
pero sí le dijeron que no podían venir durante un mes entero y que las madres o padres tenían que venir a hablar con ella. Tristemente no le pude salvar. Que descanse en paz, Sara. Hola, hoy les traigo nuevo story time de terror porque a ustedes les encantan. Empecemos. Yo y mi amiga éramos super fans de lo paranormal, pero siempre jugábamos Charlie por lo que un día decidimos hacer una pijamada y hacer juegos de terror. Entonces así fue como mi amiga llegó a mi casa y se le ocurrió la idea de jugar Remama, y yo le dije que si el juego se me hacía conocido, pero no le di importancia y empezamos el juego. Parecía no pasar nada después de invocarla, así que por seguridad nos encerramos en el baño y esperamos un poco hasta que empezamos a escuchar ruidos y empezamos a rezar, y mi amiga decidió ver por la ventana y me dijo que el cielo estaba negro y un poco rojo y que no había nadie en las calles. Entonces yo le dije a mi amiga que salgamos por la ventana y que vayamos a su casa a ver si esto desaparece. Ella rápidamente me dijo que sí. Saltamos la ventana y nos atamos a una cuerda que yo tenía por seguridad y empezamos a correr con nuestras vidas. Yo no quería voltear para atrás, pero volteé y había una gran mancha roja correr por mi casa y me tiré a llorar porque quería ver a mis padres una vez más, pero yo ya sabía que estaban muertos y mi amiga me tironeó para levantarme y con todas mis fuerzas para levantarme, y lo pude hacer, pero el Remama nos vio y empezó a correr hasta que vimos un tacho de basura y nos escondimos detrás y empezamos a rezar X2 con los ojos cerrados, pero cuando nos dimos cuenta nos dormimos, y cuando desperté ella seguía dormida y la desperté y todo estaba normal. Vale aclarar que cuando comenzamos el juego era 20 de octubre y cuando despertamos y vimos nuestros teléfonos era 14 de enero, o sea, San Valentín. Cuando salimos habían carteles nuestros pegados en los árboles sobre que estábamos desaparecidas, y de ahí en más dejamos de jugar y nunca más jugamos. ¿Alguna vez has escuchado la verdadera historia de Annabelle? En 1970, una madre le regaló a su hija de 20 años una muñeca Raggedy Ann. Ella se llevó la muñeca a su departamento, en el cual vivía con su roomie. Ellas empezaron a notar cosas extrañas sucediendo en su departamento. La muñeca se movía de lugar, aparecían notas escritas pidiendo ayuda, e inclusive un día encontraron a la muñeca con las manos cubiertas de sangre. Sin saber lo que estaba pasando, le llamaron a alguien para ver qué sucedía, y fue aquí cuando les dijeron que la muñeca estaba poseída por una niña de 7 años que había sido asesinada en su departamento, llamada Annabelle Higgins. Decidieron quedarse con la muñeca y los ataques continuaron, pero no solo para ellas, sino también para sus amigos. A uno de ellos, la muñeca lo llegó a ahorcar mientras dormía. Tiempo después, contactaron a los Warrens. Ellos les informaron que la muñeca no estaba poseída por una niña, sino por un demonio. Desde entonces, Annabelle se encuentra en una vitrina en el Museo de Ocultismo. O bueno, se supone que se encuentra.